Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches a todos. Todo bien. Hola, Karen. Bueno, me alegro. Buenas tardes. A ver, bueno, ya fui corrigiendo mucho de las actividades que me fueron presentando. Muy bien, la verdad que están muy bien. Recuerden algunos que les marqué que el archivo sí causa un agravio. Ya deben saber a qué actividad me refiero, ¿no? Ya lo explicamos, ya lo vimos, explicamos por qué. Y ahora a medida que vayamos avanzando vamos a ir entendiendo muchas cosas más. Por otra parte, principalmente para los que están presentes, porque muchos de ustedes están, ¿no? Todas las clases. ¿Ustedes tienen inconvenientes de arrancar a las 6 de la tarde en vez de 6:30 o a las 7? ¿Se les complica? Igual queda grabado, ¿no? Se van conectando, ¿no tiene ningún inconveniente? Yo no. Para mí está bien. Sí, también. Particularmente no tengo ningún problema. Yo creo que cuando trabaje de tarde no voy a poder asistir esa semana. Yo tampoco tengo problema. Asistir porque No te preocupes, no te preocupes porque queda grabado. Quizás sí, empiece. De última te enganchás en algún momento y me preguntás y me haces volver para atrás, no hay ningún problema. Sí, okay, no hay problema. No hay ningún problema. Bueno, excelente. Visto que la mayoría no tiene problema, seguramente la clase que viene arrancamos a las 6. Porque estoy haciendo muchos seminarios afuera, entonces a veces se me entrecruzan los horarios. Bueno. Vamos a seguir con esto de la línea de tiempo. ¿Ok? Habíamos visto en la clase pasada una línea de tiempo, la cual está exhibida acá en pantalla, que tiene que ver justamente con el trámite del proceso penal, en consideración del Código Procesal Penal de la Nación. Y acá, como pueden ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 momentos, ¿no? Que yo bien podría decirles, honestamente, podríamos agregar muchos más. Pero estos son 7 momentos que básicamente son sine qua non del trámite. ¿Ok? Ya los explicamos, más o menos hicimos un comentario de qué trata cada momento, las formas de inicio, cómo inicia todo, cómo arranca este procedimiento. Y también hicimos una explicación de cómo este mismo proceso que vimos anteriormente, ahora lo vuelvo a poner, corre en horas y no en días cuando la persona está detenida. Ténganlo muy presente. Cuando una persona está detenida, no contamos en días, contamos en horas. ¿Ok? Porque hay mayor urgencia. ¿Ok? Vuelvo para atrás. Al simple efecto de hacer un mínimo repaso. Formas de inicio. Lo vimos, ¿no? Cómo puede iniciar un proceso. Vimos acá la primera opción que tiene el juez, ¿no? De requerir una instrucción, es decir, voy a investigar yo solo, o delegar la investigación en cabeza del fiscal. ¿Bien? Acá entraríamos en un punto intermedio, ¿no? En este lapso, antes de llegar a la indagatoria, que lo que se hace es recabar pruebas. ¿Ok? Una vez que se recaban pruebas, se pide la indagatoria, que básicamente es hacer existente el derecho de defenderse de una persona. Bien. Después de haber tomado la indagatoria, acá tenemos otro plazo de término, ¿no? Donde el juez genera una resolución. Acá habla el juez. Y esa resolución puede desembocar en sobreseimiento, falta de mérito o procesamiento. Si, habíamos dicho, la opción malas noticias, que es procesamiento, quedaba firme, pasábamos al siguiente término, requerimiento de elevación a juicio, que básicamente el fiscal confecciona la acusación de manera formal, ¿no? La pieza formal. Sí, Pablo. ¿Qué tal, profesor? O también puede pasar que determine el archivo de la causa, ¿no? No, archivo no. O el Archivo no. sobreseimiento, es si le pone fin, te desvinculo, no hiciste nada, hasta luego.
o falta de mérito, que habíamos dicho ni. Pero si digo ni, tengo que decir qué es lo que me falta. Claro, ¿Ok? fundamental. Claro, exactamente. Ahora después les voy a explicar cuándo procede el archivo, así también les queda claro, ¿no? Y ya lo entienden de acá hasta el fin de sus vidas. Espero que falte mucho. Después del requerimiento, donde el fiscal genera esta pieza, ¿no? Clave, angular para hacer la acusación, hay otro momento más, donde la defensa puede oponer excepciones o plantear oposiciones al requerimiento de elevación a juicio fiscal. Y después tenemos otro momento más, que es la clausura, ¿no? De la instrucción o IPP, y mandamos todo el sobre a juicio. Ustedes pueden ver la cantidad, ¿no?, de actos procesales que hay y se imaginan el nivel de burocracia que hay detrás de todo esto. Sí, Karen. Buenas noches, profesor y compañeros. Una pregunta. ¿La etapa intermedia se Sí. fija en algún lado de esta diapositiva, de principio a fin? ¿Cuál es la intermedia? Todo esto que te estoy mostrando acá es la etapa de instrucción o etapa intermedia, si quieres decirle. Todo esto. Todo, está. Todo esto. Perfecto. Acá no llegamos a juicio, porque juicio es lo más fácil. Después yo se los explico en media hora lo van a entender. Pero esto es lo más complicado, ¿no? A priori. Yo lo que quiero que ustedes vean, además de explicárselo, el quilombo que es esto, la cantidad de burocracia que hay detrás de esto y la cantidad de actos procesales. También teniendo en cuenta que todo esto se hace mediante un proceso escrito. ¿Ok? Sí, María, ¿querías preguntar algo? Sí, profe, buenas noches. Yo no entiendo, ¿por qué usted está en contra de la archivación o la niega? Porque yo no entiendo, porque acá dice iniciación artículo 195 del Código Procesal Penal de la Nación. Y ahí habla del archivo. Dice que el juez puede archivar una causa. Si hay, en el caso de que el delito no constituye, o sea, que el hecho del imputado no constituya delito o no se pueda proceder. ¿Qué significa que no se pueda proceder? Por falta de, como en la actividad, no, la actividad 4, sí, la actividad 4 me parece que era. Que no haya pruebas suficientes. No. No. ¿Qué No, significa no, que no no, se no. pueda proceder? Básicamente, para que ustedes lo entiendan, no se puede proceder, claro, es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cuándo podemos decir que no se puede proceder? Y como yo les dije, ningún derecho es absoluto, todo está correlacionado, todo está concordado con todo. Entonces, la ley dice que la acción penal, ahora vamos a ver de qué trata la acción penal, no se puede interrumpir, no se puede suspender. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo el fiscal dice no puedo continuar? ¿Cómo lo funda? Bueno, hay dos opciones. La primera opción es falta de instancia. Vimos ejercicio de las acciones. Entonces, si hay una acción pública dependiente de instancia privada, el fiscal puede decir, bueno, no es procedente. no puedo continuar porque no tengo el impulso que necesito, el empujón, ¿no? El impulso. Y la otra parte es cuestiones de prejudicialidad. Es decir, es necesario resolver en otro fuero determinado punto para poder seguir avanzando. Por ejemplo, declarar la verosimilitud de determinado documento, ¿no? La redargución de falsedad, por ejemplo, de un documento, para poder seguir un caso de defraudación. Bien. O en Después, el mismo cuando fuero, ustedes ven... si hay alguna causa penal abierta todavía en el mismo fuero. O en el mismo fuero, claro, por ejemplo. Pero también, claro, en un caso, por ejemplo, de falso testimonio, ¿no? Y se esté ahí viendo a ver si el testimonio es falso o no. Y después vieron que dice inexistencia de delito. Bueno, ahí la jurisprudencia dice, si hay inexistencia de delito, sobreseimiento. No me puedes archivar la causa. No procede, no corre. Entonces, el archivo corre en determinadas circunstancias. Y ustedes vieron que hay una actividad donde tienen que ver el fallo Acuña, donde sí corre el archivo, pero hay una circunstancia especial. ¿Y qué se discute ahí? Si va el sobreseimiento o el archivo, ¿no? Y están todos de acuerdo que va el sobreseimiento hasta que llega ahí, casación dice no. Como acá hay menores de edad, corresponde el archivo.
¿Bien? Así que no se queden con la letra de ese artículo, sino que hay que ir analizándolo en correlación con los demás derechos Claro, que... para lo cual también hay otra normativa ahí, ¿no? Claro, y hay otras normas que se contraponen, que generan un contrapeso, y a pesar de lo que diga el legislador ahí, se puede arribar a otras conclusiones usando el mismo derecho. ¿Bien? Yo le dije, es una Biblia el Código Procesal Penal. Es una Biblia, pero tiene interpretaciones. ¿No? No todos interpretamos de la misma manera y se tiene que interpretar todo de manera razonable. ¿Ok? Profe, Ahora, Por eso, ¿se puede decir que se sí, puede adaptar la situación al caso concreto? claro, muy bien. Sí, por supuesto. Exactamente. Sujeto a la Exactamente. yo justo hermenéutica. yo justo le estaba por hablar del caso de Acuña y justamente me acuerdo que para archivar la causa ellos lo archivan a propósito porque justamente piden para cuando las nenas cumplan mayor de 18 años puedan volver al caso. Y el defensor pide, no, dame el desobedecimiento sobre mi cliente porque para darle finiquito al tema. Es lo que Claro. yo hice en la ciudad, justamente. Exactamente. Exactamente. Ahí se genera una discusión que exhibe todo esto que estamos hablando ahora. Exactamente. ¿No? Claro. Donde pulsionan las partes, haceme real el derecho, haceme real el derecho, le dicen a la justicia. ¿No? Y ahí la justicia, acorralada, tiene que tomar una decisión. Le guste a quien le guste, ¿no? Para continuar. Y bueno, esto ya lo habíamos explicado, ¿no? Para que tengan en cuenta que todo este proceso cambia a contarse en horas cuando hay una persona detenida. Y no importa si cae sábado, domingo, durante la feria, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, no importa. ¿Ok? Y acá les traigo y les exhibo la diferencia que existe de toda esa línea que vimos, ¿no? De un montón de actos procesales con el Código Procesal Penal Federal. Este nuevo código que viene a implementarse en toda la República Argentina y del que está hablando todo el sistema procesal actual, vigente. ¿Bien? Yo les podría decir que incluso sacando el primer punto, que ahora lo vamos a pasar a explicar, solamente se basa en 3 audiencias. 3 audiencias fundamentales. Por eso, para que ustedes vean, ¿no? Con sus ojos, la diferencia que existe entre este procedimiento y el otro. ¿Bien? Valoración inicial. ¿Qué es esto? Lo mismo que sería inicio del sumario. ¿No? Lo mismo. Valoración inicial. Pone plazos. Fiscal, juez, no te hagas el vivo. Tenés 15 días para ver qué haces con esto. Miren cómo limita, ¿no? Está con el fuste ahí atrás. Puede desestimar, archivar, aplicar criterio de oportunidad. Ya vamos a ver en qué consiste eso. O iniciar la investigación o formalizar. O sea, se tiene que definir de una el fiscal. Profe, Sí. sí, como también esa es la instancia para, por ejemplo, el juez determinar o no si deja sentada la prisión preventiva en caso de que exista riesgo de fuga, por ejemplo, ¿no? No, todavía ¿No? no. No, eso se hace por audiencia separada. Ya lo vamos a ver eso cómo funciona. El tema de las medidas cautelares. Lo tiene que hacer por audiencia separada. No lo puede tratar acá. Porque es importante, creo que lo dije en la clase pasada, siempre diferenciar, a pesar que los abogados cometemos a veces el error de juntar todo. Esta explicación de como está acusado de homicidio, está preso. Como está acusado de abuso, está preso. Como está acusado de robo, está preso. No. Las medidas cautelares que coartan la libertad, por un lado, y la investigación de fondo, por otro. Todo por separado. Sí, Joel. No te oigo. Está muy bajito el micrófono. Sí. Me estoy encontrando la vuelta a este auricular. El procesal penal de la nación es de tinte mixto, digamos, y este es acusatorio íntegramente. Excelente, exactamente. Está bueno esto que preguntas, porque me da pie para decirles también, no solamente que vieron que les dije el anterior, es todo escrito. ¿Vieron cuando tienen una charla de WhatsApp con alguien que están discutiendo que les dije? ¿Vieron que a veces se descontextualiza la conversación? Vos te contesta cuando quiere uno, te contesta cuando quiere el otro, vos le preguntás una cosa, vos le preguntás por banana y el otro te responde mandarina. Bueno, lo mismo sucede en el Código Procesal Penal de la Nación. Acá es diferente. Acá es oral. Y acá es una audiencia, se pone la jeta, como estamos todos nosotros acá, ponemos la carita, y está grabado.
Entonces, si a mí me piden algo, tengo que responder en el momento, ¿no? Y también lo que implica una idoneidad muy fuerte de las partes. O sea, cualquier abogado que no sepa, se hace pis encima, ¿no? Lo mismo un fiscal, lo mismo un juez, si no sabe, porque está todo grabado, ¿ok? Pero acá, para empezar esto, ¿no? El criterio de oportunidad, Daniel, después lo vamos a ver, ¿no? Es un criterio que puede utilizar la fiscalía, pero ya lo vamos a ver después para no mezclar cosas. Si la fiscalía acá, que tiene 15 días una vez que recibe la denuncia, decide formalizar la investigación, llama a audiencia. Comunica en una audiencia al imputado el hecho. O sea, pone la cara. El que te acusa, pone la cara. Se sienta y te dice, te voy a acusar. ¿De qué? De esto, del otro, aquello. Bárbaro. El juez dice, perfecto. Señor imputado, señor defensor, ¿escucharon la acusación? Sí. Bárbaro. Bueno, señor fiscal, y miren esto, tiene 1 año, plazo máximo, para recabar las pruebas. Vieron que ponemos término. En el otro, los términos tienen que ver con la prescripción de la acción, o sea, dependiendo de la gravedad del delito, pueden estar años. Acá le ponemos 1 año. Me van a preguntar ustedes, ¿se puede prorrogar por un tanto más? Sí, se puede, pero solamente en casos complejos. Narcotráfico con multiplicidad de hechos, multiplicidad de autores, ¿no? Trata de personas con multiplicidad de hechos que han impactado en diferentes partes del mundo. Bueno, tiene una complejidad que demanda más tiempo. Pero después, en los casos ordinarios que nosotros conocemos, 1 año máximo. Y el que no cumple será una falta gravísima. O sea, compele sanciones hacia las autoridades. Más limitado. Sí, Lucas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Profe, una consulta. ¿El objetivo de esto de poner fechas límites es una cuestión para agilizar la justicia, supongo, ¿no? Para que no se empiecen a archivar las causas? Totalmente, y aparte porque es una demanda de la sociedad. ¿Cuántas veces escuchamos la justicia es lenta? Sí, Hasta, ¿se acuerdan que había un periodista muy conocido que ya falleció que le había puesto a un juez tortuga? ¿Se acuerdan de quién hablo? Para no decir nombre. Bueno, todo esto sucede porque la gente está Es verdad, cansada. sí, Está es verdad. cansada, ¿no? Se cansa, se pudre. Entonces, ¿qué dijeron los legisladores? Basta. Pongámosle ahora realmente un plazo, un límite. Un límite, ¿no? ¿Sabe qué? Una cosa fuera Sí, sí. nada que ver con este tema, pero con el tema de los créditos hipotecarios, ahora pusieron también un plazo de 25 días corridos para los escribanos. O sea, que no se cuelguen con el trámite y que en 25 días están como poniendo plazos para agilizar desde diferentes aspectos Y el tema de además, imagínate que acá es oral. Entonces, todo tiene que ser oral. Claro. Ya después lo vamos a ver bien. Las apelaciones son orales, las peticiones son orales, las argumentaciones, las fundamentaciones, todo es oral. El juez resuelve oral en el momento. ¿Vieron cuando en Estados Unidos vemos la serie o las películas? ¿Vieron que hay 2 abogados que se van al estrado? Solamente que siempre hay 2, son las audiencias preliminares, solamente 2, no hay nadie. Y el juez dice, a ver, ¿qué caso tenés? Bueno, tenés caso. Vos no tenés caso. Los veo en 15 días, los cito a juicio. Copiando básicamente ese ritmo rápido, ¿no? Que el juez, básicamente, el juez va a ser, que es lo que tiene que ser acá un juez de garantías, que va a tener un registro de audiencia, ¿no? Y va a empezar a llamar. El caso de Pirulo contra Pirulo sobre el delito de tal. Pase. Tiene caso. Los veo en 15 días. El siguiente. Básicamente es como expedir comida rápida, ¿no? Porque el juez acá se tiene que atener solamente al control del cumplimiento de las garantías, ¿ok? Si el fiscal, luego de formalizar la audiencia, decirle en la cara, ¿no?, al imputado, te voy a acusar, recaba las pruebas que necesita, pide una audiencia de control de acusación. Y esa audiencia de control de acusación, donde empieza la controversia, ¿no? Ya viene el imputado, que también debe haber juntado su prueba, y le contrarresta o no, ¿no?, las pruebas que tiene en juicio. Y el juez los escucha. A ver, vos qué decís, vos que lo acusás, vos te defendés, etc. Ahí pueden plantear excepciones. Se puede plantear el sobreseimiento, porque no arriba las pruebas, ¿no? O el defensor lo funda de manera adecuada y conforme a derecho. Se puede dar una reparación, una conciliación, probation, juicio abreviado, unificación de hechos, que tiene que ver con medidas alternativas a la prisión. ¿Por qué? Porque el fiscal, ¿qué busca? ¿Qué huele? Prisión. Como un tiburón que busca la prisión. Y quiere la pena, quiere la cárcel. Pero si no la encuentra, hay medidas alternativas, ¿no? Ahí está la viveza del abogado, ¿no?, de poder negociar,
eso. Evitemos el juicio y vamos a una reparación. Evitemos el juicio, vamos a una probation. Porque va a ser un desgaste para los testigos, preparar el juicio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y bueno, el fiscal ahí puede negociar, bueno, perfecto, pero te pongo estos límites. ¿No? Sí, en esa audiencia de control de acusación, la acusación se mantiene, ¿no? Y el juez considera que no ha podido ser contrarrestada, directamente auto de apertura a juicio. Sobrecito y vamos a juicio, directo. Sí, Pablo. Sí, cuando usted lo cita y que siento que es oportuno, ¿no? Donde el periodista ese fallecido cita y califica a un fiscal de tortuga, A también un se juez. dio y se abrió una fuerte polémica, ¿no? En ese tiempo porque sí, y al igual debe estar que hoy, ¿no? En crisis el sistema penitenciario, pues bueno, había una suerte también de abuso sobre las prisiones preventivas, ¿no? En aquel tiempo había personas con más de 4 años con prisión preventiva y no se llegaba a la instancia procesal de, bueno, justamente, del juicio y demás, ¿no? Creo que está bueno Totalmente, también. pero eso sigue existiendo. Eso no lo No, no, terminó está nunca. bien, pero digo, es como que en ese tiempo, allá 2019, 2018, como que se notaba bastante. Sí, claro, claro, obvio. Ahora se intenta de a poco ir poniendo algunos límites, ¿no? Pero como Tal pueden cual. ver, ¿no? Y como lo explicamos, esto se trata de 3 audiencias, donde todos ponen la carita, donde todo se resuelve en el momento, y estamos hablando de procesos que acá se pone un plazo máximo de 1 año, ¿no? Pero razonablemente, si no hay mucho para hacer, en 1 mes, 2 meses, juicio. O alguna solución alternativa. ¿No? Y todo oral, entonces todo se agiliza, nada de proceso escrito, al punto de que también, vale decirles, acá no existe el expediente. ¿Vieron el expediente? No sé si alguna vez conoció un expediente que está con fojas, y fojas, etcétera, etcétera, y decretitos para todo, téngase presente, notifíquese a la parte, ¿verdad? No, todo oral, no existe el expediente. ¿Ok? Ah, esta parte me sale mal pegada. Miren que acá, creo que ustedes no lo pueden ver, ¿no? Lo que dice ahí. A ver si se los pego acá en el chat. Vamos a ver ahora cuál es el rol del fiscal. ¿Qué es lo que tiene que hacer el fiscal? ¿Para qué está? ¿Cómo funciona su cabeza? ¿Cuáles son los fundamentos, ¿no? que le dan margen de actuación? ¿No? ¿Qué tiene que hacer el fiscal? Ejercer la acción pública. ¿Por qué? Porque es una obligación. Está obligado a impulsar la investigación. ¿Qué significa esto? Que está obligado a investigar. No puede pedir archivitos, archivo, 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 poder de archivo, porque así es todo muy fácil, no, está obligado a perseguir penalmente a las personas cuando son denunciadas, y siempre y cuando, obviamente, vea que existe un delito, ¿no? Porque si ve que no existe un delito, ya vamos a ver lo que tiene que hacer. Tiene la dirección de la investigación penal, es decir, es el encargado, ¿no? Al tener el rol de acusador y de impulsar la acción penal, es el encargado de recabar las pruebas. Es el fiscal el que tiene la obligación de recabar las pruebas que acrediten la acusación. Y tiene la obligación de participar de las audiencias. Tiene que sí o sí estar y poner la cara, ¿no? Y también lo van a ver representado muchas veces, no solamente al mismo fiscal, sino que en auxiliares fiscales, que tienen la misma validez, que son los mismos empleados de la fiscalía, a quien el fiscal los autoriza a ejercer actividades en su nombre. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hacen? Controlar la acusación, confeccionarla y pelearla, ¿no? Y sostenerla. ¿Tiene derecho a impugnar el fiscal? Por supuesto tiene derecho, ¿no? Porque puede ser agraviado el fiscal, sí, y ya vamos a ver cómo, ¿no? Y tiene esto que es muy importante, tiene un deber de objetividad, que ya vamos a ver en qué consiste. Debe evaluar tanto las pruebas de cargo como las de descargo, buscando siempre la verdad objetiva, si es que existe, ¿no? La verdad. Sí, Karen. Profesor, una pregunta.
El fiscal tiene, bueno, tiene el deber de impulsar la acción penal, de recabar las pruebas. Sí. Mismo lo tenemos esto en una actividad, ¿no? Y llega un momento que el fiscal, por ese deber, ¿sí? De controlar la legalidad y llegar a una verdad, no encuentra las pruebas suficientes o no, bueno, entonces él pide el sobreseimiento. Pero en el sistema, digamos, mixto del Código Procesal de Nación, el juez estaría, podría decirle, no te tomo el sobreseimiento, y el fiscal podría apelar esa digamos, esa disposición del juez. Bueno, Ha pasado. y ahí Sí. es lo que se plantea en el sistema de proceso mixto, este choque entre la figura del fiscal y la figura del Poder Judicial, de este control, donde de alguna manera el fiscal quedaría como relegado, porque si el fiscal acusa, el fiscal pide el sobreseimiento, apela y va a Cámara, si Cámara le da la razón al fiscal, bueno, el juez ahí no podría decir nada y tendría que sí o sí dictar el sobreseimiento. Pero si La la Cámara historia cambió, insiste, claro, y todo eso sucedió hasta que la historia cambió cuando se dictó el fallo Quiroga, que ya lo vamos a charlar a ese fallo Quiroga, donde los jueces se arrogaban, sigue sucediendo, ser los dioses. Dioses. Yo si quiero acuso, si quiero defiendo, hago lo que se me canta. Yo soy Dios. Ese es el tema, que los jueces, aunque a ustedes les parezca fuerte la palabra, realmente, de verdad, si ustedes leen los fallos antes del 2014-15, no saben si están leyendo una deidad o un juez. Sí. No, de verdad, pero de verdad. entonces con ese, digamos, esa norma termina siendo inconstitucional en todos los casos. Exactamente. Lo que termina haciendo la Corte es decretando la inconstitucionalidad de ese artículo. Claro. Pero ahí ya no Muy pueden bien. hacer por un plenario y directamente todos se ponen de acuerdo y ya ese artículo no lo invocan más, porque si no siempre No, está el mismo porque no, porque justamente ya lo vamos a ver rapidito en otra clase. Me olvidé de eso, que tengo que ver la organización de la justicia. ¿Quién es el jefe de todos los jueces? Están por la Corte Suprema de Justicia. La Corte. Y si tu jefe te dice, a partir de ahora esto no lo usás más, ¿qué van a hacer todos los jueces? No lo van a usar más. No lo van a usar más. Viene papá y te mete un sopapo y te dice que sea la última vez que uses esto, entonces se terminó la cosa. Chao. Y por más que te guste o no te guste, ¿no? Porque te imaginás las sanciones que pueden llegar a ver si a un juez se le ocurre seguir utilizándolo. ¿No? Tuvo que venir papá y decir se terminó esto. Hasta ese punto, ¿no? Vamos a ver el sustento legal, ¿no? En primer punto, desde una perspectiva constitucional, ¿no? ¿Cuál es el artículo que por excelencia van a ver que todos los fiscales de la República Argentina, primero que todo, citan? El artículo 120 de la Constitución. Porque esto les da existencia, los mete en el mapa. Antes de la reforma de 1994, como ustedes vean constitucional, los fiscales pertenecían a la órbita del Poder Judicial. O sea, seguían en la misma órbita del Poder Judicial. Pero después de 94 se separaron y dijeron, no, ustedes son autárquicos, autónomos. No le tienen que pedir permiso a un juez para moverse. Bueno, se imaginan que después de esto empezaron a salir todos los fiscales con el 120. ¿Y qué es lo que hace el 120? Regula la existencia, dice que existen, ¿no? Que existe el Ministerio Público Fiscal, que está al mando de un procurador, ¿no? Que es el jefe de todos los fiscales, ¿no? Y va a tener sus súbitos inferiores, que van a ser los fiscalitos, ¿no? Que están todos a cargo de este procurador. ¿Y cuál va a ser la obligación, ¿no? Y el deber? Defender la legalidad y los intereses de la sociedad, ¿no? Representan los intereses de la sociedad. Y dentro, además de este mismo margen para trazar un paralelismo que da el 120, también se les da existencia en un marco de instrumentos internacionales, con la misma jerarquía constitucional. Y acá podemos mencionar
la Convención Americana de los Derechos del Hombre, ¿no? Y los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, que son instrumentos universales, no solamente regionales, ¿no? Universales. Entonces, en el mundo se reconoce la existencia de un fiscal y que es parte del proceso. ¿Ok? Ya después cuando vean, no sé si tienen alguna materia de derecho internacional, es muy divertido ver todo esto de cuándo un instrumento internacional es vinculante o no vinculante, cuándo sirven y no sirven, porque vieron que todos los abogados hablan de los derechos humanos, así, nomás, en el aire, y no todos tienen la misma fuerza. ¿Bien? ¿Qué impulsa el fiscal? Para ir desmenuzando un poquito esto, la acción penal pública, es el obligado, trabaja para eso. Tiene el deber de promover la persecución penal. Entonces no la puede interrumpir. No la puede interrumpir. Y si la interrumpe, tiene que fundar muy bien el porqué. ¿Cómo sería interrumpirla? El archivo. El tema se complica. ¿Sabe cuándo se complica el tema? Cuando el fiscal llega al juicio, está con la víctima ahí, y el juez está por bajar el martillo, y la víctima dice, un momento, todo lo que dije antes me arrepiento, y es todo mentira. El fiscal abre los ojos como una moneda de oro y dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, ahí las cosas se complican. Y bastante. Porque sucede más de lo que ustedes imaginan. A veces por coacción, ¿no? Porque las víctimas se ven coaccionadas, están muy vulnerables. Y a veces porque parece ser que se burlan, ¿no? De la justicia. Porque hoy me siento bien y mañana no me siento tan bien. ¿No? María, ¿querías preguntar algo vos? Perdóname, porque tenías la mano Sí, levantada. profe, ya desde antes, pero bueno, hice pasar un poco el Perdóname, tiempo. decime. Karen, ¿de qué artículo hablaba? ¿Del 361 o del 348? Del 348. ¿Te referís al fallo Quiroga? Sí, el 348, sí. Porque en el 361, cuando el fiscal encuentra una causa inimputable al acusado o que sobrevenga causa de que extinga la acción penal o, bueno, etcétera, etcétera, que eso le puede dar a él el input de pedir el sobreseimiento, pero con justa causa. El juez no puede, digamos, no ver o hacer ojo ciego a esta situación. No puede denegarle el sobreseimiento. Lo que pasaba antes de ese fallo, claro, exactamente, sí. Lo que pasaba antes de ese fallo, ¿qué pasaba? Cuando el juez quería acusar, ¿no? Y el fiscal le decía, no, voy a dictar el sobreseimiento porque no hay pruebas para este señor o esta señora, no hay prueba. Lo que decían los jueces decía, no me gusta lo que decís. Entonces mandaban la causa a otro fiscal y le decían, ahora vos haces la acusación. Y si ese fiscal le decía de nuevo... ok. Si ese fiscal decía de nuevo, no quiero acusar porque, mira, no hay pruebas. O sea, ¿cómo llevo un juicio? ¿Cómo me pongo en un juicio? ¿No acusás? Bueno, así hasta que encontraron un fiscal que decía, yo acuso. Vos me gustás. Dale. ¿En qué sistema? ¿En inquisitorio? ¿En qué sistema? Exacto, en un inquisitivo mixto, como era este, y se hacía funciones de deidad, ¿no? Tendencialmente inquisitorio, ok. Exactamente. Cuando el juez quería acusar, te puedo asegurar que buscaba la forma para lograrlo. Y no le importaba a quién tenía que avasallar, incluso al Ministerio Público. ¿No? Hasta que vino Papa Corte y le dijo, no, basta, se terminó esto porque se está haciendo cualquier cosa. ¿Bien? Pero a partir del 120, esto cambió, ¿no? Y del fallo Quiroga, que ya lo iremos a ver, ¿no? Y el fiscal es el que tiene que perseguir la acción penal, el que tiene que buscar la condena de todos los delitos. ¿Cómo investiga el fiscal? Esta es una pregunta importante, ¿no? Tenemos que entender dos parámetros importantes. Un parámetro tiene que ver con qué pasa con las causas donde no hay un imputado determinado. ¿Qué pasa? No hay un autor determinado, pero puede haber delito. A veces la gente ve a dos personas cometiendo un delito, pero no sabe el nombre y el apellido. O, por ejemplo, cuando pasa con los delitos complejos, fundamentalmente en los delitos de narcotráfico, trata de personas, la gente no se hace llamar como realmente se llama. Se llaman el gordo, el flaco, o solamente un nombre, Martín, Jorge. ¿Y eso es tener una persona identificada que se puede imputar? No, los seudónimos no sirven, hay que tener nombre, apellido y DNI. Si no, la imputación no camina. Entonces, cuando las causas no tienen un autor identificado, quedan automáticamente en manos del fiscal, que en primer lugar, además de recabar la prueba del hecho, va a tener que intentar identificar a la persona. Ahora, si la persona está identificada, ¿no? Investiga normalmente, pero
Hay medidas de prueba que son de exclusivo arbitrio del juez, que acá se las pongo, ¿no? ¿Y cuáles se imaginan, por lógica, que deben ser estas medidas, que solamente las puede dictar un juez? Las escuchas telefónicas y lo que tiene que ver con la dignidad de las personas, con la vida Todas aquellas personal, medidas intimidad. que vulneren una garantía, las va a tener que dictar un juez. Porque, por ejemplo, en un allanamiento, ¿no? ¿Se viola la propiedad? Sí, se viola la propiedad. Se mete la policía a tu casa por la fuerza, te guste o no te guste. Pero ¿quién lo dicta? Un juez. El único que puede violar garantías en base a la ley es un juez. El fiscal no lo puede hacer. ¿Bien? Entonces, todas las medidas que tengan que ver con la vulneración de una garantía solamente pueden ser dictadas por un juez. Entonces, si a usted el día de mañana lo llama un compañero de ustedes o un conocido, che, vos que estás en la Kennedy, estás haciendo procesal penal, vos sabés que acá hay un policía en la puerta de casa que me acaba de golpear y me dice que tiene una orden de allanamiento. ¿Qué es lo primero que tiene que preguntar? ¿La dictó un juez? Lo primero. Primero. Porque si no la dictó un juez, no, querido, mira, yo no tengo la matrícula, no te puedo ayudar por ahora, pero no lo dejes entrar. Llama al 911. No lo dejes entrar. Lo tiene que dictar un juez, ¿bien? Porque se vulnera una garantía. Por ejemplo, si me quieren secuestrar el celular, ¿no? Lo tiene que dictar un juez, ¿no? Porque en el celular nosotros manejamos cuestiones de nuestra privacidad o de nuestra intimidad, las dos cosas. Entonces se va a vulnerar esa garantía en ese secuestro. ¿A ustedes le muestran el celular a cualquier persona? ¿Se lo dan a cualquier persona para que lo vea y lo chusmee? No. Entonces, si eso se hace, la única forma que se puede hacer en función de la ley es en base al que lo dicte un juez. Así que si su expareja o alguien le quiere sacar el celular, no lo podés leer porque no sos juez. Bueno, entonces, acá básicamente lo que hacemos es exhibir una serie de actos que tienen que ver con las medidas de prueba que no las puede hacer el fiscal por motus propio. Y todas están relacionadas con garantías constitucionales. Por eso se llama juez de garantías, porque es el que las controla. Está obligado a cumplir ese rol de controlar el cumplimiento de la garantía. Pero, por ejemplo, si un fiscal quiere pedir un informe a una entidad gubernamental, no le tiene que pedir permiso al juez. Se lo pide y se lo dan. Si le quiere recibir una declaración testimonial a una víctima, no le tiene que pedir permiso al juez, porque no vulnera ninguna garantía. Ahora, si lo quiere oír al imputado, sí necesita la presencia del juez. Bien, solo en algunos casos, en algunos códigos que permiten que el fiscal le tome la audiencia, ¿no? Pero vamos a ver que en el Código Procesal Penal Federal, que lo pueda tomar solo, hasta en el Código Procesal Penal Federal tiene que estar el juez. ¿Qué hace el juez? Los escucha, nada más. Escucha que el fiscal diga la acusación. ¿Se entiende esto? Habíamos dicho antes que dentro de las funciones de un fiscal tiene el deber de objetividad. Ahora yo pregunto, ¿el fiscal tiene que ser imparcial? ¿Qué opinan? Sí, María. Sí, profe. Yo creo que Tiene que ser objetivo en el momento que sea necesario. O sea, Yo no pregunto, puede... ¿tiene que ser imparcial? Sí, Tiene que obviamente. ser- Porque si no, Para si mí no es tiene que ser imparcial, parcial. estaría del lado de un solo lado. Y acusa. Él acusa, tiene que ser parcial. No puede Sí, estar pero en el Claro, cambiando. caso de que siempre en el caso de que el fiscal se encuentre en una situación donde ocurre algo a favor del acusado, no puede omitir esa prueba o esa cosa. No, O sea, pero no tiene que ser imparcial. Tiene que no, ser no tiene que ser objetivo. Y de ahí viene la bueno, diferencia. objetivo. Claro, ahí viene la diferencia. ¿El único imparcial quién es? el juez, El juez. Listo, se Imparcial, terminó el sí. asunto. El único imparcial es el juez. Los demás son todos parciales. Todos tienen intereses. Legítimo, Claro. no legítimo, tiene intereses. El Pero juez no objetivo. puede tener interés. Lo que tiene el fiscal es el deber de ser objetivo. Ujú. ¿Y de dónde se impone esto? Desde el principio de legalidad. El fiscal no puede no cumplir la ley. ¿Y qué significa esto?
que tiene que investigar tanto lo que pueda resultar un delito como lo que no, es decir, lo que lo pueda beneficiar al defensor. ¿No? No sostener acusaciones cuando no hay prueba suficiente. Ponele que lo hacen, ¿no? Procurar el equilibrio entre el interés estatal de perseguir los delitos y los derechos fundamentales del imputado. Ponele que lo hacen, ¿no? Pero que tienen la obligación, sí. Obvio. Sí, Karen. Y ahí es cuando puede utilizar el fiscal el criterio o principio, no me acuerdo cómo se llama, de oportunidad, si el delito es un delito menor que no merece, digamos, como investigación, apelar a ese criterio de oportunidad y dejarlo de lado. No, Si es un no, delito- no, no, no. No en base al principio o deber de objetividad, sino que lo hace en base a política criminal. O sea, el de procurador... oportunidad. El de oportunidad, por eso. El principio de oportunidad se fundamenta en funciones de política criminal. Y lo voy a decir así básicamente. El principio de oportunidad es cuando el fiscal dice, la verdad que como el caso no es tan complejo, no es tan grave, voy a buscar una medida alternativa a la prisión, ¿no? Y después vamos a ver bien de qué puede ser, porque tiene varias salidas, ¿no? Entonces, oportunamente aplica un criterio diferente. Es decir, puede disponer de la acción. ¿Me explico? Pero no es que va a dejarlo de lado no es que va a decir, lo va a desestimar al punto de decir, esto no lo voy a investigar y No, queda... no puede. No puede, está obligado. El fiscal está obligado. Sino que pide el sobrecimiento. Por eso tiene que ser objetivo, tiene que cumplir la ley. Si no es suficiente la prueba, sobrecimiento. Si hay muchas situaciones exculpantes, sobrecimiento. Tiene la obligación. No les gusta, lo odian, les digo la verdad. Odian los fiscales pedir un sobrecimiento, lo odian, se ponen de mal humor. Vas a ver la cara que te ponen como diciendo, hasta que lo parió que tengo que presentar esto. Pero bueno, es el deber, ¿no? Y los defensores con una cara lo esperan contentísimos. Ahora, ¿puede recurrir un fiscal un pedido de absolución? Claro, por supuesto que sí, ¿no? Y esto lo demanda el mismo principio de legalidad. No puede haber resoluciones que contradigan la norma. No puede haber resoluciones que en base a un juicio previo no puedan alcanzar el estado de culpabilidad de una persona. Y esto el principio de legalidad se lo impone al fiscal. ¿Bien? Y le impone el deber, ¿no es cierto?, de perseguir esto, como habíamos dicho antes, los intereses y proteger los intereses de la sociedad. Entonces, si el juez dice, la verdad, fiscal, que no me gusta tu acusación y voy a absolver a este señor que está acusado de 600 violaciones, el fiscal puede decir, como yo defiendo a la sociedad y esto me parece un acto injusto y que viola el principio de legalidad, voy al fondo contra esta denuncia de violación y voy hasta la corte si es necesario. Y obviamente se imagina que llama a su jefe, le dice, che, mirá que acá tengo un asunto que es gravísimo. Prestale atención, habla con la corte, ¿no? Pero esto lo demanda el principio de legalidad. ¿Por qué? Y esto es complejo, al mismo punto, porque las garantías y los derechos, como puede ser, por ejemplo, el derecho a recurrir, los instrumentos internacionales y la misma Constitución se lo otorga a las partes, a personas. ¿Y el fiscal a quién representa? ¿A una persona o al Estado? Al Estado. Al Estado. Entonces, ahí sí hay una tensión, ¿no? Porque la literalidad de la norma que dice las personas y las partes podrán recurrir, pero al fiscal no lo consideran una persona, lo considera como el representante del Estado y el de los intereses de la sociedad. Entonces, como que quedó ahí un poco boyando, y gran parte de la doctrina ha dicho, no tienen el derecho a recurrir, si no son personas, es del Estado, ¿no? ¿Cómo le encontraron la funcionalidad en parte a la jurisprudencia? Decir, no, bueno, pero el fiscal sí tiene el deber de ser objetivo y tiene que cumplir con la ley. Entonces, si él advierte que hay una resolución que es contraria a la norma, a la ley, como él tiene que ser un respetuoso del principio de legalidad, sí puede recurrir. Y el debido proceso sí lo contempla. Otro de los caminos que también sustentan esta posición es que el fiscal también tiene el derecho a tutela judicial efectiva. ¿Qué es la tutela judicial efectiva? Que cualquier persona que haga una petición ante un tribunal tiene el derecho a que esa petición sea resuelta. Es decir, que un tribunal o un juez dicte un pronunciamiento
razonable y que solucione ese conflicto que le traen a conocimiento. O sea, los jueces están obligados a resolver, lo dice la Constitución. El juez conoce y resuelve, es una máquina. Le preguntan, responde. Preguntan, responde. Preguntan, responde. ¿Bien? Acá Carlos Ismael Pinardi nos pregunta, ¿y el allanamiento en la urgencia? Bueno, el allanamiento en urgencia solamente lo puede hacer la policía, ¿no? En casos de auxilio, pedidos de auxilio, ¿no? O de un riesgo inminente, sí lo puede hacer la policía, pero no te olvides, después lo iremos a ver cuando veamos método de prueba, que la policía apenas lo hace, tiene tan solo 6 horas para darle aviso al juez. O sea, tiene que ser todo inmediato. Lo mismo en las detenciones. Si bien están autorizados en casos extremos, siempre tienen que hablar con un juez. ¿Por qué? ¿Saben lo que necesitan? Señor juez, tuve que allanar, ¿y por qué? Porque gritaban y pedían auxilio. Bueno, avalo el allanamiento. El juez lo que hace es darle legalidad a ese proceso. Pero lo que tiene que hacer la policía, ¿no? Es darle inmediato aviso al juez. Lo mismo si los requisan, lo mismo si los detienen, lo mismo si los demoran a ustedes o a sus amigos. Porque la policía no puede detener por motus propio. Hay condiciones, ¿no? Y si lo hace, le tiene que dar aviso inmediato a un juez. Sea lunes, martes, miércoles, sábado, domingo, a las 3, 4, 5, 6 de la mañana. Tiene que hacer. Ya después vamos a trabajar eso. ¿Qué pasa si los paran en la ruta y les quieren revisar el baúl? Y si quieren lo trabajamos y lo explicamos, les explico bien cómo funciona. Porque hay detalles que los abogados lo tenemos que saber. ¿Ok? Pero bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Bueno, hasta acá, ¿cómo vienen? Porque hasta acá preparé la diapositiva. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Tienen una actividad donde tienen que tratar justamente la posibilidad de un fiscal de recurrir un fallo. Sí, puede hacer, por el principio de legalidad y por el derecho a la tutela judicial efectiva. Puede recurrir, exactamente. ¿Bien? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna consulta? ¿Se entendió? Sí, profe, estamos bien. Perfecto. Bueno, listo. Entonces los veo el día martes próximo a las 6 de la tarde. Después se van enganchando ustedes, no hay ningún problema. Perfecto. Bárbaro. Gracias, Bueno, profe. no se olviden que queda grabado 7 días esto. Eso es un dato importante por ahí. 7 días, no es como antes. 7 días, así que se lo pueden descargar, descárguenlo, etcétera. Bueno. Ok. Genial. Gracias, Gracias. profe. Excelente clase. Buena semana para todos.